El Banco Central dio a conocer ayer el comentario del Fondo Monetario Internacional al capítulo 4 del acuerdo que tiene firmado en la República Dominicana con ese organismo financiero internacional. Hoy se publica en los diarios impresos de República Dominicana como espacio pagado una página y media con el comentario completo del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de República Dominicana. Es un resumen de un comentario o de un análisis completo y detallado que ofrece el Fondo Monetario Internacional a las autoridades de la República Dominicana. Y por supuesto, las autoridades dominicanas están en la obligación de dar a conocer en el país el contenido de ese resumen. Allí se establecen una serie de condiciones sobre la economía dominicana, comentarios positivos, en algunos casos algunas críticas muy, digamos, manejadas en palabras políticamente correctas para que las autoridades no se sientan afectadas, digamos, por esos comentarios del Fondo Monetario Internacional. En general, el Fondo Monetario está diciendo, en primer lugar, que la economía dominicana está creciendo y que está creciendo a un ritmo lento, ralentizado es la palabra que utiliza el Fondo Monetario Internacional, que debía crecer más rápidamente de lo que lo ha hecho para poder responder a las expectativas sobre otros desafíos que tiene la economía en República Dominicana. Por otro lado, el fondo está diciendo que el principal riesgo que está teniendo República Dominicana en este momento están relacionados con los precios internacionales del petróleo. Y por otro lado, está recomendando observar el tema fiscal, porque dice que, en definitiva, la República Dominicana está sosteniendo unos gastos que están por encima de sus posibilidades. Es decir, el gobierno está gastando mucho dinero y no está recibiendo el dinero suficiente para sostener ese gasto como resultado de los impuestos que está cobrando. Y eso es más que evidente porque ya desde hace varios años, cada vez que se envía al Congreso el proyecto de presupuesto y ley general de gastos públicos, hay déficit. Y hace tiempo que se ha venido hablando de la necesidad, primero, de reducir la evasión, que en muchos casos se dice que ronda casi el 50%, otros dicen que el 40% en muchos de los gravámenes. Y por otro lado, ampliar la base, porque se supone que hay actividades y sectores que no pagan lo suficiente y otros que no tienen escapatoria y que tienen que pagar porque no tienen forma de eludir el pago de impuestos. Y eso no es justo, porque se supone que todo el mundo, todas las empresas y todos los individuos en capacidad de pagar, deben pagar. Entonces, para que sea más igualitaria la cosa, además para que el Estado tenga los recursos para atender las necesidades de la población. Necesidades en el sentido de servicio básico y todas esas cosas, no simplemente porque se suele ver necesidad, la ayuda, la especie de caridad pública, la asistencia social, que es una parte que no debería ser la principal en ningún estado, porque entonces sería un estado de menesterosos, y eso no es lo que se quiere. Entonces, ya el fondo, Fausto, hace dos años ya, o 3 va a ser ahora, en uno de esos informes de las misiones que vienen regularmente, habló, así mismo con ese lenguaje diplomático, como hablan los organismos internacionales, diciendo que había necesidad de anclar la deuda. Y un ancla en un barco, todo el mundo sabe que eso es para que se frene ahí, se pare, ¿no? Que no se como quien dice, mire, está bien, ustedes todavía tienen capacidad de pago, pero deben ir poniéndole freno a eso. Pero todos los años hay que, de nuevo, tomar prestado para poder completar el presupuesto y al mismo tiempo cumplir con el pago de esos servicios de la deuda, ¿no? Tanto abono a capital, tanto interés y esas cosas. Y a eso siempre hay discusión, hay debate. Hay quienes dicen que no, que la capacidad del Estado de endeudarse no está ni siquiera cerca de agotarse. Otros dicen que habría que manejar la cosa con más prudencia. Pero lo cierto es que parece que el fondo está viendo cosas que no se suelen ver quienes no están, ¿verdad?, en esos organismos que atienden a tantos factores
de la economía a nivel internacional y que saben lo que tienen entre manos. Bueno, hay que conectar, Gustavo, esta recomendación o estas observaciones muy cautelosas del Fondo Monetario Internacional con el compromiso de la Estrategia Nacional de Desarrollo de establecer en el año 2013, 12 se fijó la ley, pero para el año 2013 o 2014 un pacto fiscal en República Dominicana que eliminara algunos impuestos, que eran impuestos que se entiende cuestan más aplicarlos y generan una burocracia y unas dificultades mayores que las que generalmente resuelven. Y por otro lado, se entendía que el gobierno estaba en condiciones de discutir o debatir con el sector privado y otros sectores la reforma fiscal que implicara una reforma estructural, digamos. Aspectos relacionados con la fiscalidad se iban a tocar, otros aspectos relacionados con el modelo económico de República Dominicana también podría tocarse, porque a partir de la reforma fiscal tú estableces prioridades y tú estableces, obviamente, favorecer a determinados renglones de la economía para que crezcan más, porque hay aspectos, por ejemplo, el turismo o por ejemplo las remesas, son sectores sobre los cuales la economía dominicana tiene una dependencia muy alta. Y realmente depender como dependemos, con más de 6.000 millones de dólares al año, de la remesa, de algún modo es hasta cierto punto pernicioso, porque las remesas es el resultado de lo que nosotros expulsamos de República Dominicana. Yo no sé si pernicioso, pero por lo menos es riesgoso. Es riesgoso, porque eso puede cambiar. Entonces, hay temas relacionados con el comportamiento global sobre las migraciones. Y tú tienes el caso de los Dreamers, por ejemplo, en Estados Unidos, que son pocos los dominicanos que hay ahí, la mayoría son mexicanos, sí es verdad, pero en general hay un riesgo muy grande sobre el tema migratorio. Por ejemplo, hay otra parte que sí debe preocuparnos de eso, que es que Trump está decidido a ponerle fin a las visas de migración para la reunificación familiar, que eso era automático. Bien. Si un dominicano hacía su residencia, luego pedía a la familia. Entonces, y sí, eso no es lo mismo una sola persona que envíe remesas que envíen 5. Ya. Entonces eso se va a reducir. En el y además, inmediato. Gustavo, tú sabes que están las generaciones. Hay una primera, una segunda, una tercera. Claro. ¿En cuál generación estamos nosotros migratoria? Porque en definitiva eso se va perdiendo, los lazos familiares. Ya una vez que quien quizás tiene aquí a sus padres, si sus padres fallecen, ya no tiene obligación quizás de enviarle dinero a nadie. Entonces, obviamente, parte del dinero de la remesa es lo que República Dominicana tiene que utilizar también para la compra, el pago de su factura petrolera. Ya no hay un Petrocaribe que nos ceda a 23 años el pago de las entrega de combustible, de petróleo, por ejemplo, para República Dominicana. Tenemos una refinería de petróleo que, bueno, todas las dificultades que usted pueda pensar que existen, están ahí y hay muchas limitaciones. Pero de todos modos, República Dominicana tiene un modelo que de alguna manera debía pensarlo. Y tal vez correspondería al presidente Danilo Medina pensar alguna de estas cosas. Mira, obviamente. Parece que puede ser esta la oportunidad que tanto se ha estado esperando y que muchas veces se ha pospuesto y pospuesto, de hacer una reforma profunda en nuestro sistema tributario y en el sistema de recaudación fiscal. Es vergonzoso y lamentable que en este país, por ejemplo, la evasión fiscal sea tan alta. La evasión fiscal, por ejemplo, del ITEVIS, o la evasión fiscal de otro de los impuestos sobre la renta, ese es uno el selectivo. El otro es que también aquí hay un desorden en los subsidios también, que es otra parte que hay que corregir. O sea, una cosa viene con la otra. Bueno, son aspectos que por supuesto hay que leerlo entre líneas en ese documento que se acaba de publicar hoy en los periódicos impresos. Ayer a nosotros en Acento publicamos el documento del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de República Dominicana. Por supuesto, el desafío lo tienen las autoridades, lo tiene el gobierno, y allí más que hacer
parches, ojalá que puedan hacerse algunas reformas que de verdad sean estructurales y que cambien un poco este modelo de subsidio que nosotros tenemos, porque en definitiva el gobierno gasta mucho dinero en subsidio. El subsidio al sector eléctrico, por ejemplo, es una cosa que no se entiende. Ese es uno, sector pero hay otro, eléctrico es un negocio. aquí hay muchísimos, no, pero peor que eso, aquí hay muchísimos sectores industriales y no industriales que reciben combustible exonerado, por ejemplo. Entonces eso hay que poner. De hecho, bueno, el lío ese que hay con un grupo de una cosa que se llama una Trafin, que están acusados de sicarios, vino precisamente porque esa gente recibía, entre otras cosas, hubo pugna, 500,000 galones, creo que era, subsidiado de gasoil. Sí, exonerado de impuestos. Exonerado de impuestos. Entonces, como los recibían exonerados, revendían una serie de cosas haciendo un comercio ilegal y todo. Y así se dan muchísimos otros renglones. Entonces, todas esas cosas tienen que corregirse. Vamos a hacer una pausa. Bueno, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, que antes de ser fiscal del Distrito Nacional, fue fiscal de Santiago, hizo unos comentarios breves, pero bastante claros y contundentes sobre lo que ocurrió con el caso Aduanazo 1 en Santiago, que acaba de ser fallado en un tribunal. Y se dividieron unas penas y a otras personas de las imputadas se les exoneró, se les dejó libre. La pena mayor fueron 2 años. Exacto. Gustavo. Y ella dice que, ¿verdad?, con indignación evidente, que parece que esas armas, ¿verdad?, de alto calibre y miles de dólares. Los dólares que llegaron en... parece que llegaron por telepatía, o sea, porque todo eso vino y no se pudo establecer, parece en esa investigación del Ministerio Público, ni se pudo evidenciar en el juicio, quiénes eran los que iban a recibir o que tenían contacto para recibir ese dinero y esas armas. Ella habla de eso y dice que caramba, durante 6 años, porque se destapó en el 10, se duró en su gestión como 2 años reuniendo evidencia y hace 6 años que ya eso fue depositado como expediente y que no se pudo, parece, hacer nada más y ahora se tiene este fallo. No sé, ella critica el fallo, dice, pero yo no sé qué tanto sea la responsabilidad de la parte judicial y no de la parte del Ministerio Público que la relevó a ella en Santiago. Ella está entendiendo, Gustavo, que la magistrada tuvo las pruebas en sus manos y que tenía la oportunidad de dictar sentencia en función de las pruebas y que las penas que está emitiendo la jueza, en el caso del Aduanazo 1, son magnánimas, son muy suaves. Y que además, porque descargó a 3 y a otros 2 le dio 1 año y 2 años y ya, y nada más. Sí, por la explicación que... Y es un caso de corrupción grave. Sí, que dio esa... Porque están utilizando una institución del Estado. Esa magistrada era que los presupuestos que había sometido el Ministerio Público luego no los sustentó. Yo no estoy culpando de eso a Jenny Berenice porque ella salió de Santiago. Yo digo, eso debió trabajarse más. Es lo que muchos periodistas que observaron y abogados observaron el proceso han dicho, ¿no? Bueno, el caso es que ella parece que ve con dolor ese caso porque ella se empeñó en que eso se llegara hasta las últimas consecuencias, pese a que hubo desinterés desde el principio de parte de aduanas. Bueno, es muy lamentable porque esto es una prueba más de que la justicia dominicana no está preparada para sancionar la corrupción. Hay casos de corrupción como ocurrió con Raúl Mondesí, por ejemplo, o con Félix Rodríguez. Que todavía eso no están presos. Está bien, pero digo, eso son sanciones o dictámenes sobre casos de corrupción que se han emitido, pero hay muchísimos otros casos que en definitiva están durmiendo por ahí en algún rincón de un departamento judicial. Por ejemplo, el caso de los tucanos. Que ese se hizo a la araca de nuevo y se destapó cuando estaba... O la prueba que se presentaron sobre el caso de Diandino Peña y la OPREP.
Pero ese todavía es peor, porque ese ni siquiera se ha hecho intento de nada. Eso fue un reportaje con muchísimas documentación y pruebas. Y no se ha hecho nada, nada, nada. Ni siquiera es un caso, vamos a decir. Ya. No lo ha tomado como un caso. O el caso de la OISOE, Gustavo, que se suicidó un ingeniero. No, ahí eso sí es grueso. Ahí sí hubo de todo. Tú sabes que fueron descargados la mayor parte, los responsables, que no fueron ni siquiera sometidos a la justicia. Evidentemente. Entonces, que en los casos en que no hay la decisión política, muchas veces emanada del propio Ejecutivo, y que le den luz verde, parece, al Ministerio Público, nunca se llega a nada. Evidentemente se deja caer. Para no mencionar el caso de Brecht. Que ese parece que va por el mismo camino de otros casos. Bueno, entonces, por ejemplo, ayer acaba de ocurrir una situación en la Suprema Corte de Justicia. Y no en una de las cámaras, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hipólito Mejía y Wilton Guerrero llegaron a un acuerdo. Mira, el proceso judicial tiene una fase. Pero espérate. Oye, bien. Eso de llegar, ¿llegaron o les pidieron y le dijeron que llegaran a acuerdo? Ellos auspiciaron un entendimiento para poder cerrar el caso. Lo auspiciaron los jueces. Los jueces, porque claro. Hipólito estaba decidido que no. Bueno, pero oye bien, el proceso judicial se inicia en el caso de la ley 6132 de difamación e injuria. Se inicia con una conciliación. Esa es la parte inicial. Sí, la primera audiencia de siempre ustedes llaman, mira, exactamente. Este dice que tú le dijiste tal cosa, bien. Él dice que no. Ahora aquí lo hicieron a lo inverso. Ellos decidieron no conciliar en principio, porque Hipólito sometió a la justicia en marzo del 2012 a Wilton Guerrero, que lo acusó de haberse montado en un avión. Eso fue antes de las elecciones. Conducido por un piloto de el Chapo Guzmán. Y no, entonces Joaquín Guzmán lo era. Sí, yo recuerdo que incluso Vinicito dijo que todo eso fue por el cartel de Sinaloa. Exactamente. Entonces, Hipólito estaba puntero en la campaña electoral. Nadie investigó si eso tuvo algún efecto en el proceso electoral, pero al final el resultado es que Hipólito perdió las elecciones. Ahora, 6 años después, este señor, el Wilton Guerrero, el senador de la provincia de Peravia, le pide disculpas a Hipólito y le dice, mire, yo no confirmé esa información que recibí y que evidentemente era errónea. Yo le pido perdón a usted y a su familia por los daños ocasionados. Está admitiendo que mintió, Bien. Está admitiendo que se equivocó. Claro, él dice que recibió la información de una fuente que él no confirmó y él dio para adelante con esa información. Él no la dijo en el Senado, la dijo fuera del Senado. Por eso él pudo ser sometido a la justicia, porque no hay ningún tipo de tratamiento especial para un senador o acusación posible cuando en el hemiciclo un senador, un legislador da sus declaraciones. Pero además eso no era un asunto legislativo, eso era un asunto puramente político, o sea, que no tiene nada que ver con su función de legislador. Pero mira lo que pasó. Mariano Germán, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, recibe la denuncia, la querella de Hipólito Mejía y la archiva porque dice que la ley 6132 fue declarada inconstitucional y que no existe. Por tanto, no pueden someter al senador mediante una ley que ya no existe. Porque hubo varios artículos que supuestamente eran inconstitucionales. Se archivó el expediente. Pasaron varios años, Hipólito Mejía reclamando. Se demuestra que sí, que está vigente la ley. Y entonces el tema va al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y el Pleno al final no sabe qué hacer. Porque no es por falta de diligencia que no se ha juzgado nunca el caso de Hipólito Mejía y Wilton Guerrero. Es por protección de la justicia a una persona. Eso político, obviamente. Eso está claro, está claro. Y además porque, así como dicen que los muertos en campaña electoral no se pagan. Igual ocurre que en una campaña electoral las difamaciones tampoco se pagan. Mira, aquí hay que poner un poco de orden en ese aspecto. Mira, ese no es el primer caso. A Hipólito le dijeron eso, pero de igual manera yo recuerdo que a la propia ahora actual vicepresidenta Margarita Cedeño, hubo gente que se atrevió a decir que unos supuestos papeles cantaban en una cuenta, que eso era verdad, y hubo sometimiento de este señor en Santiago, ¿no? Sí, finalmente, Marcos, como a él no se le acusó de difamación, sino de que de falsificación de documentos, fue descargado, yo no sé en qué está eso.
Todavía que hay un No, proceso. fue descargado. Eso está Bueno, totalmente cerrado el Bueno, caso. pero creo que están reclamando todavía, No, pero bueno, eso no se sé. cerró totalmente. Eso es un caso. Lo otro, aquí el expediente de la droga se usó irresponsablemente. Vincho Castillo pero acusaba claro. a cualquiera de narcotraficante. Totalmente. Él y sus hijos y muchísima gente. Cualquiera hacía cualquier disparate. Aquí recientemente un señor que hace comentario en televisión acusó de adulterio nada más y nada menos que a la hermana presidente. No porque sea hermana presidente, sino esa señora es casada. Lucía Medina, cuando era presidenta de la Cámara. Sí. Él fue condenado por eso. Entonces, aquí eso hay que como ponerle fin. Pero, Recientemente, Gustavo, el caso lo de- más reciente es asquerosidad que lanzó un sujeto contra Nuria Piera. Que Pero luego dijo que borró. está bien, pero el caso de Leonel Fernández con Quirino, eso se llevó a los medios de comunicación. Eso no se dilucidó en ningún tribunal del país. Porque él nunca lo enfrentó. Él no lo quiso Él enfrentar. hubiese podido enfrentar perfectamente. Claro, él publicó eso. un documento, Pero un espacio pagado pero de 5 ni párrafos. siquiera hizo mención. Él citó la ¿Entiendes? Biblia, la cosa. O sea, exactamente, pero nunca se conoció ese caso en los tribunales y se habla de cientos de millones y millones que supuestamente Leonel había recibido y se dieron, incluso hasta se dio el caso de una planta de Funglode que se mencionó que fue financiada supuestamente por Quirino. Pero el Ministerio Público nunca se interesó en que investigar luego la eso. desmontaron, ni ellos tampoco hicieron ninguna diligencia, no le interesó. Pero aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Quién puede negar que a Danilo Medina lo vinculen con actividades relacionadas con el crimen organizado después que salga de la presidencia de la República? No, ya está estando. La gente, aquí hay muchísimos lenguaraces que andan por ahí diciendo cualquier cosa. Eso hay que ponerle fin. O sea, la vida privada de la gente es la vida privada. Y si usted entiende que ya en asuntos de Estado público esa persona ha incurrido en delito, bueno, usted lo puede denunciar si tiene alguna prueba o reclamar que sea investigada. Al propio presidente en este momento, Marcha Verde está reclamando que se le investigue, pero es porque hay unos nexos entre Joao Santana que luego... Pero eso no se ha investigado. Exactamente, pero ahí no hay un invento de cosa privada. Es una relación que se admitió que existió de trabajo y que el presidente puede aclarar si hasta aquí fue verdad, hasta aquí no es verdad, pero de ahí a decir cosas como las que se dicen, atacando la vida privada de la gente, inventando cualquier cosa. A doña Margarita, cuánto insulto, cuánta cosa le decía un señor que es médico en Santiago. Una barbaridad, pero palabras impublicables. Entonces eso no se puede permitir. A ella y a todo el que... A todo el mundo. Sí. Y así. Bueno, yo creo que Jenny Berenice tiene mucha razón en lo que está diciendo sobre el caso Aduanazo. Volviendo a lo de Aduanazo, hicimos un inciso bastante largo. Jenny Berenice tiene muchísima razón. ¿Cómo fue que dijo ella? Que las armas y el dinero llegaron... Parece por telepatía. Por telepatía. Ahora, yo lo que no estoy totalmente convencido que la falla principal sea de la jueza que emitió el fallo. Sí, yo creo que quienes relevaron a Jenny en Santiago también ¿quién fueron bastante flojos en el seguimiento de ese caso y fortalecimiento del expediente. Bueno, Pienso yo. así es. Hacemos una pausa. Bueno, continúa el debate en torno a los aprestos que dicen algunos que hay en sectores de Palacio para una posible nueva modificación de la Constitución que dejaría la posibilidad de que el presidente Danilo Medina busque una repostulación o, en su defecto, si se atiende el análisis y la interpretación que hacen algunos abogados y no abogados, de que con la actual Carta Magna, como quiera, Danilo tiene posibilidad, porque no se le debe aplicar a él de manera retroactiva. Bueno, pero eso es lo que siempre se ha justificado. Sí, pero te digo, sigue el debate. Lo hicieron porque con Leonel Fernández en el todo 2012. todo el mundo, pero con todo el mundo Hipólito sabe igual. que eso no es posible. Cuando Hipólito por Dios. salió, decían algunos que a él no era aplicable eso y que podía aspirar de nuevo. Bueno, eso es la misma lo que te quiero argumento. decir que sectores leonelistas dicen que no, que Leonel nunca quiso referirse a Danilo. Oye, no querramos hacernos los tontos. Si el presidente Fernández habla de esa situación y de que la Constitución no es un relajo, se está refiriendo a la posibilidad no tan incierta de que alguien quiera de nuevo cambiar la Constitución para prohijar otro proyecto reeleccionista. Ahora, ¿de dónde sale el convencimiento de Guido Gómez Mazara
que es un político y que él está en política. Él está refiriéndose en torno a lo que dijo el presidente Fernández y en torno a lo que ha estado escribiendo Andrés L. Mateo sobre el mismo tema. Sí, claro. Es decir, claro, Andrés escribe hoy un artículo muy interesante sobre el continuismo que Leonel le está criticando a Danilo, pero que fue lo mismo que él practicó durante su administración. Y un poco comentando la referencia histórica que hizo el presidente Fernández a la situación de Horacio Vázquez en los albores de la dictadura. Pero ¿de dónde saca Guido que el presidente Danilo no está en la reelección? Él dice que es un hombre que mide los riesgos, que sabe medir los riesgos y que quizá Danilo serenamente va a poner las cartas sobre la mesa y va a decir esto no conviene. Es por eso el convencimiento, si tú ves el documento, el análisis que le hace, que comenta un poco lo que dijo el presidente, comenta lo que ha escrito Andrés. Entonces dice, yo creo que... Mira, yo pienso que alrededor del presidente, por supuesto, hay unos aprestos muy intensos vinculados a la reelección presidencial y que además el presidente sigue actuando políticamente. El presidente está en campaña, está... Esas visitas sorpresas, todas las inauguraciones que tiene planeadas, la medición permanente y continua del presidente de la República de su popularidad y el empeño en mantener alta esa popularidad, independientemente cuando se le mide en relación con los otros que podrían aspirar, la distancia es demasiado grande. Y cuando uno lee a la gente que está en el entorno de Danilo Medina y los mensajes que emiten diariamente, que uno los lee por supuesto, uno se da cuenta que en definitiva ese equipo está en la reelección de Danilo Medina. No, y yo no te puedo decir si el presidente dice sí o no, pero obviamente que están en eso. No, y por expresiones del presidente, si no está en buscar de nuevo la presidencia, quiere dejar una impronta como para que se le recuerde y se le valore. Todos los presidentes él dijo, no, pero bueno, es lo que ha dicho últimamente, porque Danilo no es muy dado a hablar mucho. ¿Qué dijo él? Que el Promipyme y esos proyectos y bancas solidarias son las visitas sorpresas. Esas son las visitas sorpresas urbanas. Y fíjate que él valora mucho las visitas sorpresas a los campos. Y dijo otra cosa, que yo ayer dije, pero será cierto, que ya había aquí más ciudadanos de clase media que pobres. Y yo digo, esto a mí eso causa un poco hasta de estupor. Porque sí, porque realmente cuando un país va entrando ya en el desarrollo, es que logra que las capas medias superen a las capas de la pobreza. Es decir, que la pobreza sean los menos. Los países ricos se sabe que hay pobres, pero son la minoría. Es la diferencia de un país desarrollado en que la mayoría sigue siendo pobre y hay un sector medio y hay una cúpula muy rica. Bueno, se entiende que el gobierno está trabajando a través de las políticas sociales para reducir la pobreza. Pero que eso no crea clase media. Pero acaba de darse un informe de reducción de pobreza en República Dominicana. Esa reducción yo la pongo, esa se parece a la de Lula. Tú sabes que hay 5 provincias que han sido declaradas ya libres de analfabetismo. Y que el país va a ser declarado antes del 2020 libre de analfabetismo. No, eso está excelente, pero eso automáticamente... Entonces, eso es parte de la campaña, sí, pero automáticamente eso no vuelve a una persona de clase media ni lo saca de la pobreza. Eso es excelente, eso ayuda. Pero no es verdad que un pobre que se está tragando un cable, usted le enseña a leer y no se va a seguir tragando el cable. Bueno, porque existe un programa que ellos van a poner en acción ahora, que debieron ponerlo a funcionar desde el año 2013, que se llama continuidad educativa. Pero entonces eso es ahora. Eso es cuando tú sacas a una gente de la pobreza, más lo alfabetiza, entonces tú tienes que ponerlo a él a producir. Y entonces la continuidad educativa es eso, insertar a la gente alfabetizada en la productividad. Bueno, esa sacada de la pobreza no me convencen mucho. Se parecen a lo de Lula. Se parecen mucho a lo de Lula. Eso que tú sacas, que sacamos de la pobreza, pero dándole una cajita, dándole un subsidio. Ese es un pobre que sigue siendo pobre y recibe una caridad estatal. Que por cierto, fíjate, en Estados Unidos el presidente Donald Trump está estudiando y parece que ya hay una propuesta muy específica. De repartir cajitas. De repartir cajas. Él dirá si a los populistas de América Latina les va bien y ganan elecciones con esto. Reducir el monto del más barato. Eso es más barato que lo que ellos hacen. De darle los cupones, los put stamp. Es más barato, una cajita y ya. Ya, así es. Ese es un tigueraje de Donald Trump. Esos viajes para acá que le hace aquí, a la zona este o así. Le están haciendo aprender. Mira,
Por cierto, que esa es la zona de Amable, y Amable es experto en eso. Experto, sí. Repartiendo hasta puerquito vivo. Yo me recordé de Amable cuando Trump fue a Puerto Rico y comenzó a tirar paquetes de papel higiénico. Óigame, qué cosa tan fea. O sea, aquí se ve normal, pero eso en el imaginario del Eso fue puertorriqueño, muy del duro, estadounidense, muy eso duro se ve para- feísimo. Muy duro fue. Es un desprecio lanzar las cosas. Bueno, ya tú sabes. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.